Una aplicación de espionaje, préstamos informales y extorsión. Ese era el modo de operar de una peligrosa banda dedicada a los préstamos informales en la zona poniente de Santiago. El sistema, conocido como Gota a Gota, hizo caer a más de 300 personas que solicitaron préstamos y terminaron siendo víctimas de usura y amenazas. El reportaje es de Mario Rosende y Luis Castillo. Voy a conseguir una loquita por ahí que tipo a que le haga una denuncia por violación en una plaza de carabineros y usted va a quedar con orden de captura por ahí. La amenaza era la forma de presionar, el arma de una compleja red de prestamistas y extorsionadores. Habían unos que eran captadores, habían otras personas que llevaban la contabilidad y otro grupo de personas que se iban a amedrentar a las personas cuando no pagaban. Todo era un sistema informal, la puerta de entrada a un infierno para cientos de chilenos. Me decían que si no tenía plata irían a mi casa, esto en un tono amenazante e intimidante. Una organización que se ramificó por Santiago y Valparaíso y cuyos miembros llegaron desde Colombia. Esto estamos hablando, sí, de crimen organizado, en este caso transnacional. Normalmente las estructuras del gota a gota son las mismas estructuras que realizan extorsión, son las mismas estructuras que pueden generar secuestro, son las mismas estructuras que pueden generar incluso un sicariato por encargo. En el siguiente reportaje revelamos el actuar de la mafia del gota a gota y su expansión en nuestro país. Los allanamientos a 4 departamentos en Estación Central, Independencia y Quinta Normal son el corolario de una historia de usura y extorsión que se escribió rápido en nuestro país. Ya lo llamo, hijito, ya lo llamo ahorita que se ocupa hablando con el jefe, parando cuentas con el jefe y eso, digo, porque como yo estoy encargado ahorita de la gente y eso, y recibiendo cuentas, todo, hijito. El audio es un mensaje de uno de los responsables de hacer andar una compleja máquina de préstamos informales. ¿Qué hacían? Simple. Prestaban dinero en pequeñas cantidades con intereses altísimos, los que a diario sus deudores tenían que ir pagando. Gota a gota, así se le llama a ese sistema. Si tú no pagas la primera cuota, la cuota vuelve a cero. Si tú vas en la cuota 5, te quedan 2 para pagar y se te olvidó pagar ese día, la cuota vuelve a cero. Eso va generando un nivel de dependencia súper complejo con las organizaciones que están detrás del gota a gota o del préstamo informal. El colombiano nos siguió por las escaleras, obligándome a que le vendiera el auto, amenazándome de que asumiera las consecuencias, comenzando a gritar y a hacer mucho ruido. Pero ¿cómo llegaron a descubrir esta peligrosa red? El detalle de esta denuncia por una discusión al interior de un departamento y posteriores amenazas e incluso disparos destaparon el delito. Se procede a ingresar a este domicilio donde se produjo este delito de amenaza y ahí se percatan de que existían diversos elementos que eran característicos de otorgamiento de créditos ilegales con intereses usureros. Ahí estaban estas tarjetas y esos flyers. Ante la PDI estaba el mapa de lo que más tarde se convertiría en una gigantesca invasión financiera. En los teléfonos habían conversaciones que permitían dar a entender de que existía una organización que era jerarquizada y estructurada. ¿Sabe qué, hermanito? Si usted no es mones en el túnel, yo lo voy a hacer aparecer de otra forma. Voy a conseguir una loquita por ahí que tengo a que le haga una denuncia por violación en una plaza de carabineros y usted va a quedar con orden de captura por ahí. Y cuando usted aparezca, que lo cojan los carabineros, van a llamar a la loquita y yo voy a estarlo esperando por ahí. Y ahí nos vamos a encontrar otra vez y ahí vamos a ver qué pasa con usted. Así, la banda operaba como una empresa multinacional. Tenía una jerarquía clara, rutas de cobro y un sistema basado en el terror. Habían unos que eran captadores, que repartían los volantes, habían otras personas que llevaban la contabilidad y otro grupo de personas que se iban a amedrentar a las personas cuando no pagaban. Es otra de las víctimas en las que detalla esas amenazas.
Me decían que si no tenía plata irían a mi casa, esto en un tono amenazante e intimidante. Debo mencionar que aún mantengo 2 o 3 cuotas pendientes, las que por motivos personales no he cancelado, por lo que tengo temor de algún amedrentamiento en mi contra o de mi familia. El arma más poderosa que tenían no era una de fuego, era una aplicación que funcionaba como un sistema de contabilidad y asignación de rutas, pero también la usaban como una herramienta de espionaje instalado en los teléfonos de las víctimas. Al acceder a esta pantalla de calculadora, se ingresaba una clave de 4 números y daba acceso a un montón de aplicaciones ocultas. Y ahí se encontraba esta aplicación que manejan ellos la contabilidad, que inclusive, como te decía, se pueden cargar los datos de la persona, fotografías de los domicilios. No era solo préstamo ilegal o extorsión. El peligro tras estas organizaciones iría mucho más allá. Normalmente las estructuras del gota a gota son las mismas estructuras que realizan extorsión, son las mismas estructuras que pueden generar secuestro, son las mismas estructuras que pueden generar incluso un sicariato por encargo. Y por lo tanto, no hay que entender esto como solamente el delito del préstamo informal y la usura. Es un ecosistema que hay que ponerle mucha atención porque pone en riesgo, por ejemplo, a muchas de las comunidades más vulnerables que no tienen acceso a la bancarización. Y seguro ya se dio cuenta al oírlos. Ya lo llamo, hijito, ya lo llamo ahorita que se ocupa hablando con el jefe. Todos eran ciudadanos colombianos. Para alimentar esta máquina, la red reclutaba a personas de ese país. Los traían como turistas, les prometían prosperidad, trabajo formal, pero al llegar les entregaban un casco de moto y una ruta de cobro. Ellos ingresan, ¿cierto?, de manera legal, pero posteriormente se transforman en ilegal en definitiva por el hecho de que venían solamente con la finalidad turística, pero la finalidad en definitiva de que ellos hacen es formar parte de esta organización ilícita. Todas esas personas vivían en distintos lados, incluso pagar la alimentación. Y los sueldos que recibían los integrantes de esta organización eran semanales y eran sumamente bajos. Por ende, nosotros podemos estimar que estaríamos bajo la trata de personas. Víctimas y a la vez victimarios. Todos vivían hacinados en distintos departamentos donde operaba la organización. Se repartían en varios departamentos, tanto en la comuna de Estación Central como en Independencia. Nosotros, en base a la vigilancia electrónica que realizamos, observábamos el movimiento de los departamentos donde vivían. Pero la PDI ya les seguía los pasos. En estos registros se ve cómo los miembros de la banda iban y venían de esos departamentos. Pero este en particular los alertó. Uno de ellos, sacando muebles del interior, los hizo actuar. La PDI dio el golpe final. Sabían que la banda estaba por huir porque ya habían comprado pasajes para regresar a Colombia. Los allanamientos terminaron con 14 de los implicados detenidos. Partimos por la amenaza, la extorsión, pero después cuando fuimos desarrollando la investigación vimos que habían otros delitos como la usura, el lavado de activos, la asociación criminal. Por ende, inclusive la trata de personas. Podemos hablar de que efectivamente podría ser como una pena mínima o efectiva de 20 años, presidio perpetuo simple. Esto estamos hablando, sí, de crimen organizado, en este caso transnacional. Tras su formalización, los 14 sujetos quedaron tras las rejas en prisión preventiva, pero la sombra de Jordan González y José Santiago, 2 de los principales cabecillas, aún acechan en la clandestinidad. Hoy, los esfuerzos de la PDI están en lograr identificar su paradero para poder llevar a toda esta mafia del gota a gota ante la justicia.